Dios les bendiga, Dios les bendiga gratamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Ministerio Aviva el Fuego Internacional, pastores Alex Goyes, líder Espinosa, Marvin Cabrera, pastora Liliana Rodríguez, le damos gracias a Dios personalmente por las enseñanzas del Seminario Bíblico Teológico, del cual soy un siervo oyente, la cual me permite decirle, expresar parte de sus enseñanzas que son útiles para poder enfrentar con la verdad que es la palabra. Hoy hablaré en un breve resumen del grupo de los mormones o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El movimiento de los Santos de los Últimos Días o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocido como mormonismo, es un movimiento religioso conformado por un grupo de iglesias cristianas que trazan un origen hasta la llamada Iglesia de Cristo, fundada por el estadounidense Joseph Smith en 1830. Las principales denominaciones del movimiento son las Iglesias de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocido como Iglesia Mormona o Iglesia Sud, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad de Cristo y la Iglesia de Cristo del terreno del templo de Bickertonita. En conjunto, esta iglesia tiene 16 millones de miembros, dice. La teología predominante de la iglesia del movimiento es el mormonismo, que se ve a sí mismo como una supuesta restauración de la iglesia cristiana primitiva con revelaciones adicionales. El libro del Mormón. Esta iglesia se caracteriza por practicar o haber practicado ciertas doctrinas particulares ajenas a las demás denominaciones cristianas, tales como la poligamia, el matrimonio celestial, el bautismo por los muertos. La base de su doctrina la constituye principalmente el libro del Mormón, en segundo plano la Biblia y la recopilación denominada Doctrina y Convenios. Otros textos como el libro de Abraham o la traducción de la Biblia de Joseph Smith tienen aceptación mixta dentro del movimiento, siendo aceptados como escrituras sagradas por algunas iglesias y rechazadas por otras. El movimiento también se le conoce como mormonismo y a sus miembros como mormones, inicialmente usado de forma despectiva por sus detractores. Los adherentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días habían adoptado el término como el coro del tabernáculo o el mormón de Newsroom. Sin embargo, su uso ha sido desalentado por esta iglesia en favor de otros términos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La historia. Joseph Smith y la Iglesia de Cristo. Los orígenes del mormonismo se remontan al 6 de abril de 1830 en la región occidental del estado de New York, donde Joseph Smith fundó la Iglesia de Cristo, con el objetivo inicial de crear una nueva Jerusalén en Nueva York, a la que llamaría Sion. Según Smith, en 1820, en la localidad de Palmira, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, Dios y Jesucristo se aparecieron ante él para pedirle que desaprobara y considerara como falso todos los credos de la iglesia existente hasta entonces. A este supuesto suceso actualmente se conoce como Primera Visión. Smith también dijo que el 21 de septiembre de 1823 recibió una segunda visión, esta vez de un ángel llamado Moroni, el cual indicó que sobre una colina cercana a Palmira encontraría enterrados unos manuscritos en plancha de oro, los cuales sería un compendio de profetas pertenecientes a la América antigua. Tales escritos supuestamente redactados en un idioma llamado egipcio reformado fueron supuestamente traducidos por Smith gracias a unas piedras evidentes denominadas Urim y Tumim. Este libro, titulado Libro de Mormón, y según el cual Jesucristo habría visitado América después de su resurrección, constituye uno de los textos canónicos del movimiento. Smith, con la ayuda de Martin Harris, Oliver Cowdery y David Whitmer, publicó el libro por primera vez en 1830 en inglés. La primera traducción al castellano y otros idiomas apareció en 1886. Entre 1832 y 1842, Smith escribió por lo menos 4 relatos acerca de la primera visión. Estos relatos son similares en muchos aspectos,
pero difieren tanto en su énfasis como en algunos detalles. El relato de 1838 fue publicado en el libro La Perla de Gran Precio, otro de los libros de referencia de la Iglesia. Designación de sus miembros. Las creencias dentro de la Iglesia Sud con respecto a los santos son similares, pero no exactamente iguales a la de la tradición protestante. En el Nuevo Testamento, santos son todos aquellos que han entrado en el pacto cristiano del bautismo. El calificativo de los últimos días se refiere a la doctrina que los miembros están viviendo en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Se utiliza para distinguir a los miembros de la iglesia que se consideran a sí mismos como la restauración de la antigua iglesia cristiana. Por lo tanto, los miembros son llamados a menudo santos de los últimos días. Restauración. El movimiento de los santos de los últimos días se autocalifica dentro del cristianismo, pero como una dispensación restaurada distinta. Los santos de los últimos días sostienen que una gran apostasía comenzó en el cristianismo no mucho después de la ascensión de Jesús, marcada por la corrupción de la doctrina cristiana por parte de la filosofía griega y otras, y la división de los fieles en diferentes grupos ideológicos. Además, los santos de los últimos días afirman que el martirio de los apóstoles condujo a una pérdida de la autoridad sacerdotal para administrar la iglesia. La teología. La mayoría de los miembros de las iglesias de los santos de los últimos días se adhieren al mormonismo, una teología basada en las enseñanzas de posteriores de Joseph Smith y desarrollada por Brigham Young, James Strang y otros que afirmaron por ser sus sucesores de Smith. El término mormón deriva del libro Mormón y la mayoría de estos seguidores se refieren a sí mismos como santos de los últimos días o mormones. El mormonismo y el cristianismo tienen una compleja relación teológica, histórica y psicológica. Los mormones expresan la doctrina del mormonismo utilizando terminología bíblica estándar y afirman tener puntos de vista similares sobre la naturaleza de la expiación, la resurrección y la segunda venida de Jesús respecto a los cristianismos tradicionales. Sin embargo, los mormones coinciden con los no mormones que su perspectiva de Dios es significativamente diferente a la perspectiva trinitaria del credo de Nicea del siglo IV. Los mormones consideran la Biblia como sagrada escritura, pero también han adoptado otras escrituras. Los mormones no solo practican el bautismo y celebran la Eucaristía, sino que también participan en rituales religiosos que no se practican en el cristianismo tradicional. Aunque las distintas ramas del cristianismo tienen diversos puntos de vista sobre la naturaleza de la salvación, la perspectiva mormona es particularmente distinta. Centrándose en la diferencia, algunos cristianos consideran que el mormonismo es no cristiano. Los miembros de la Iglesia del Sur que se centran en la similitud se sienten ofendidos cuando se les descaracteriza. Los mormones no aceptan el bautismo no mormón. Los mormones hacen regularmente proselitismo dirigido a personas que pertenecen real o nominalmente a la tradición cristiana. Y algunos cristianos, especialmente los evangélicos, hacen proselitismo hacia los mormones. Además dice, el mormonismo que se originó con el Smith en la década de 1820 compartía fuertes similitudes con algunos elementos del cristianismo protestante del siglo XIX, como la necesidad del bautismo, el énfasis en la familia y la doctrina central sobre Cristo como medio de salvación. Sin embargo, a partir de su relato de la primera edición de la década de los 830 y 40, Smith afirmó que Cristo le había dicho que no se uniera a ninguna iglesia existente. Se apartó significativamente del cristianismo tradicional, afirmando que toda la iglesia de su época era parte de una gran apostasía. Relaciones entre razas. Hace más de 30 años que la Iglesia de Jesucristo de Santos de los últimos días comenzó a ordenar a sus miembros de ascendencia africana. Fue un momento fundamental en la historia de la Iglesia con implicaciones no solo para los miembros de los Estados Unidos, sino para el resto del mundo. En el entusiasmo con el que se recibió el cambio por parte de los miembros de la Iglesia, comparte, fue muy notorio en aquella época. Bendito sea el nombre. Gracias al Señor por esta enseñanza que nos ha dado. Nosotros reconocemos pues que la palabra del Señor dice pues, que nosotros no debemos añadirle y no debemos, digamos, disminuirle nada de lo que está en las palabras de las profecías de nuestro Señor, para no sufrir las consecuencias que dice la palabra del Señor. Este es un breve resumen en cuanto se relaciona a la secta de los mormones. Gracias por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.